Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que aquel personaje bíblico femenino, Débora, no era una gobernadora, no era lo que se podría conocer como un líder en Israel. Ella no era una gobernadora como tal. En realidad, el texto hebreo menciona que Débora, según el libro de los jueces, el texto hebreo dice que Débora era una defensora, una mujer que defendía. Ella no gobernaba, ella no lideraba al pueblo de Israel, solamente era una mujer que defendía aplicando los mishpatim, según lo que vamos a ver aquí mismo en el libro de los jueces, en el texto hebreo, por supuesto. Aquí el texto hebreo de Jueces, capítulo 4, verso 4, dice, Udeborah isha neviah, eshet lapidot, hi shofetá et Israel baet jaji. Aquí está diciendo, el texto hebreo aquí traduce, y la traducción será un poco diferente. Primero, diría que una de las cosas más importantes es que el verso 4 es una construcción de comentario que ha interrumpido una pequeña cadena narrativa de Vajik Dolls. Por tanto, la traducción aquí será más explicativa para hacerte entender qué es lo que era Débora, qué es lo que hacía Débora. Te explico un poco acerca del tema de Débora y de los hijos de Israel y lo que ella hacía y aplicaba. Entonces, tenemos que aquí el texto griego en el verso 4, en Jueces 4, verso 4, se va a traducir un poco diferente a lo que popularmente se ha podido leer. Además que este verso 4 es una oración bimembre con casus pendens. Este verso 4 es una oración bimembre con casus pendens, cuestión ya de sintaxis del hebreo bíblico, hebreo clásico. Eso lo vamos a explicar al final para no ahora interrumpir la explicación de lo que era en realidad Débora. El texto hebreo aquí dice, ahora bien, Débora o Deborah, mujer profetisa, y Shanebia, Eshet Lapidot, mujer de Lapidot, y dice, Hi Shofetá et Israel Baet Jaji. Ella era la que defendía a Israel en aquel tiempo. Atención al matiz que se le ha otorgado a esta oración nominal compleja, Hi Shofetá. A esta oración nominal simple, Hi Shofetá, porque es una oración nominal, es simple. Aquí vemos en realidad un pronombre más una forma de participio activo, sin artículo en este caso. Pero atención, que aquí tenemos en el verso 4 la palabra Shofetá. Nótese que yo he traducido que Hi Shofetá et Israel, ella era la que defendía a Israel en aquel tiempo, Baet Jaji. No lo he traducido como ella era la que juzgaba, ni tampoco lo he traducido como ella era la que gobernaba. Aquí aparece el verbo shafat en su forma de participio activo femenino singular, shofetá, dando a entender que Débora era la que defendía a Israel, shofetá. Ella era una defensora. Vamos a ver después que ella defendía aplicando los mishpatim, porque ella forma parte de la categoría de los shofetim, de los defensores, de los que defienden, que por lo regular eran los padres de familia, los hombres sabios del pueblo, los ancianos del pueblo, repito, padres de las casas, los Nesiim, por lo general eran ellos los que defendían, entre comillas, los que juzgaban. Vamos a ver que referirse a juzgar como que si ella era una jueza o los shofetim eran jueces, ese concepto de juez o de jueces no está mal si se explica el verbo shafat, para dar a entender y explicar muy bien al público, a la gente, que el verbo shafat se puede entender como juzgar, pero como un juez que juzga con defensa, que trata de buscar la defensa del pueblo, defender al pueblo. Pero vamos a ver que en realidad, según el texto hebreo de Isaías, el verbo shafat tiene el concepto claro, específico de defender. Entonces aquí estamos viendo que aparece el verbo shafat. Vamos un segundo a precisar las tres consonantes radicales. Aparece la shin, la p y la tet. Aparecen las tres consonantes radicales del verbo shafat, que es defender. Aquí aparece en este cuadro morfológico del diccionario de hebreo bíblico el verbo shafat. Aparece el verbo shafat
Shin, Pe, Tet. Y notes aquí abajo, por favor, aquí a un lado yo he enmarcado lo que es la abreviación del participio, PTC punto. Es el participio activo en este caso. Aquí a un lado aparece shofet, shofet, que es el singular masculino derivado del verbo shafat, shofet, que sería traducido como uno que defiende, es decir, un defensor. En plural aparece shofetim, pero aquí en femenino, miren, aquí en femenino aparece shofetá. Voy a hacerlo más amplio para que lo puedan observar. Aquí aparece el participio activo femenino, shofetá. Por lo menos puedan ustedes observar las letras, shofetá, las letras, aquellos que se les complica leer el hebreo bíblico. Por lo menos ver que son letras idénticas al que van a ver aquí otra vez en Jueces 4, verso 4. Shofetá. Letras idénticas, participio activo femenino del verbo shafat, shofetá, el verbo shafat que significa defender. Miren aquí, por favor, tenemos el texto hebreo de Isaías capítulo 1, verso 17. Aquí vamos a ver cómo el verbo shafat tiene el concepto de defender. Y así es como debemos entender, al verbo shafat, así es como debemos entender a los shofetim, así es como debemos entender a Débora, que era una shofetá, una mujer que defendía. Es decir, debemos entender este verbo con el concepto de defender. Dice acá, limdu hetev, dice acá, aprendan a hacer el bien. Y luego acá aparece acá, dirshum mishpat, busquen el mishpat. Y luego acá dice, asheru hamot, que sería ayuden al oprimido. Y luego acá aparece el imperativo, shiftu yatom, defiendan al huérfano. Defiendan al huérfano, shiftu. En algunas versiones ustedes van a ver que sí lo traducen claramente como defender, como defiendan al huérfano. Aquí aparece shiftu, aparece el verbo shafat en su forma de imperativo plural masculino, en este caso, por supuesto, shiftu. Es el imperativo, es el mismo verbo shafat en una forma de imperativo que expresa prohibición, orden, en algunas ocasiones anhelo. Aquí, miren que he resaltado las tres consonantes radicales, shin, pe, tet. Son las tres mismas consonantes radicales del verbo shafat. Es que este es el mismo verbo shafat en una forma imperativa. Entonces dice, shiftu yatom, defiendan al huérfano, defiendan al huérfano. Aquí el verbo shafat claramente tiene el concepto de defender. Miren aquí arriba, por si acaso les muestro. Repito, este es el cuadro morfológico del verbo shafat. Este es el cuadro morfológico del verbo shafat. Aquí está el shafat. Aquí están todas las flexiones del verbo shafat y las formas que se derivan del verbo shafat. Entre ellas aparece shofetá, referente a Débora, era una shofetá, una defensora, una que defendía. Y aquí arriba aparece el plural imperativo masculino, shiftu, defiendan, defiendan, que es el que aparece en el texto hebreo de Isaías capítulo 1, verso 17. Hemos demostrado ya desde el texto hebreo que claramente el verbo shafat sí se entiende, en la Biblia hebrea sí se entiende con el concepto de defender. Muy fácil demostrarlo, no es nada difícil. Ahora ustedes ya saben muy bien que cuando vayan a leer la Biblia y vean algo referente a juzgar o a un juicio, sepan que en muchas de estas ocasiones lo que se trata de hacer es una defensoría, promover una defensa y no tanto un juicio, no solamente pronunciar una ley, un derecho, un procedimiento, sino defender. Entonces, en este caso, Débora era una que defendía, una mujer defensora, no era una gobernadora, no era una reina, no era el concepto de un líder, de un caudillo en Israel, no lo era Débora. Débora solamente era una defensora. ¿Y cómo defendía ella? Con el mishpat. Vamos a hacer un poquito más pequeña la pantalla, ojalá. Vamos a ver acá. Miren aquí, en el mismo contexto acerca de Débora, hablando acerca de Débora, diciendo que ella era una que defendía a Israel en aquel tiempo,
Ya ahora en forma narrativa dice Vayalú Eleja Bené Israel, dice que los hijos de Israel subieron hacia ella. Y dice acá, Lam Mishpat. Dice que acerca de Débora, el mismo contexto, hablando acerca de Débora, está diciendo que los hijos de Israel subieron hacia Débora para el Mishpat. Atención a esto, por favor, porque yo les decía que claramente los Shofetim, o en este caso también Débora, que era una Shofetá, una que defendía, una jueza, una defensora, ellos defendían, entre comillas, juzgaban aplicando los mishpatim o el mishpat. La palabra mishpat o mishpatim, muy famosa y popularmente traducida como un estatuto, como un juicio, como una defensa. La palabra defensa me suena mejor que las dos primeras. En realidad, la palabra mishpat o mishpatim deriva del mismo verbo shafat. Es un sustantivo. La palabra mishpat, que la ven aquí presente, mishpat, voy a eliminar el prefijo para que no se distraigan. Voy a eliminar este prefijo, la palabra mishpat, está compuesta por el mismo verbo shafat, que es defender. Ese mismo verbo shafat, de donde deriva shofetá, referente a Débora, que era una defensora, una que defendía. Entonces, de ese mismo verbo shafat, defender, shafat, es de donde deriva el sustantivo mishpat. Es un sustantivo que ha sido formado a través de la raíz shafat, agregándole un morfema, es decir, un prefijo mem, y las vocales, en este caso, que también son parte de los morfemas. Mishpat, mishpat. Vamos aquí a ver que en la palabra mishpat, aquí en la palabra mishpat, aparecen las tres consonantes radicales shin, pe y tet. Son las tres mismas consonantes radicales del verbo shafat, que significa defender, según lo que hemos demostrado desde el texto hebreo. Aquí aparece claramente el prefijo mem, que es un morfema que se le agregan a ciertas raíces verbales para convertirlas en sustantivos. Entonces tenemos, aquí aparece mishpat, que claramente deriva del verbo shafat, defender. Por tanto, un mishpat se puede entender como una defensoría, como un proceso de defensa. Hemos visto que así se forma. El sustantivo mishpat se forma a través de un prefijo, morfema, sí, pero en base a la raíz verbal shafat, que es defender. Entonces, tenemos que, con todas las de ley, Débora o Débora era una defensora, una mujer que defendía a Israel en aquellos días. No era una gobernadora, pero sí era una mujer que defendía con el mishpat, es decir, con esos procesos, esas defensorías que vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, donde el Creador expone los mishpatim, esos mishpatim que los que se encargaban de aplicar o regular, legislar con los mishpatim, los que se encargaban de eso era gente como Débora, por ejemplo, que era una shofetá, una mujer que defendía, porque ellos conocían muy bien los mishpatim de la Torá. Asimismo, los kohanim también eran conocidos como shofetim, algunos de ellos, pero sobre todo los líderes de las casas, los sabios, los ancianos del pueblo, eran los que defendían a través de los mishpatim de la Torá. Ahora, también cabe resaltar que, por ejemplo, a los shofetim, a estos, entre comillas, jueces, ahora sabemos que shofetim son defensores, también sabemos ahora que el libro de los jueces, ha-shofetim, ya no son jueces, sino los defensores, sería el libro de los defensores, de ha-shofetim, el libro de los defensores, el libro de los que defienden. Sabemos ahora que estos shofetim, según la Torá, también son nombrados como Elohim. Resulta que los Elohim en el mundo antiguo cananeo se referían, sí, claramente a los dioses del panteón cananeo, incluso a los dioses menores del panteón cananeo. Pero la palabra no está mal, es decir, no está mal que se le haya asignado la palabra Elohim también a los shofetim que legislaban a través de la Torá aquí, según la misma Torá. No está mal, porque de hecho un Elohim, que es una palabra a veces un poco compleja de entenderla o traducirla para muchos. La palabra shofetim claramente se designaba a los dioses, en el caso del panteón cananeo, por ejemplo, los dioses cananeos. Pero estos dioses cananeos
muchos de ellos eran reyes, pero también eran jueces en regiones, ya sea en la región de Sidón, de Gebal, de Tiro, o en otros lugares como Cartago, en el norte de África, o en el sur de España. Estos eran legisladores, estos dioses, además de ser reyes, porque en el mundo antiguo los dioses también eran reyes, descendían de dioses padres, defendían, juzgaban, eran Elohim porque legislaban ciertas partes, ciertas regiones que el Dios más grande o el Dios patrón o el Dios padre los ubicó a ellos en tales lugares. Entonces, los Elohim no eran nada más dioses, eran defensores, eran jueces, eran legisladores, por eso se le llamaban Elohim, porque sí eran hijos de dioses, de divinidades, pero que legislaban, juzgaban, tenían sus territorios, muchos de ellos. Entonces, por eso es que aquí también en la Torá, el mismo Elohim de Israel, el creador, le dice o le otorga o le asigna a los shofetim, a los defensores, a los, entre comillas, jueces, les asigna también el título de Elohim, porque eran legisladores. Igual que los demás dioses cananeos que tenían sus regiones para legislar, para juzgar, para hacer defensorías, asimismo los Kohanim y también los líderes sabios, ancianos del pueblo de Israel, según Deuteronomio, eran también los Elohim, los que legislaban esa región, los que defendían al pobre, al huérfano, a la viuda, etc. Entonces, tenemos aquí muy fácil que la palabra o el verbo shafat significa defender y que esta defensoría la realizaban los shofetim, los defensores, conocidos popularmente como jueces. Y también estos eran conocidos como Elohim. Por eso en el Salmo 82, y esto es un salmo que mucha gente lo utiliza para pensar que el Salmo 82 se refiere a otros, se refiere a dioses, a varios dioses, como que había una asamblea de dioses o algo parecido en cuanto a la cosmovisión bíblica hebrea. Eso no vemos en ninguna parte del Antiguo Testamento y el Salmo 82 ha sido utilizado precisamente para eso. Pero en el Salmo 82 solamente vemos que aparecen los vocabularios referente a la función que tenían que realizar los shofetim, los defensores, entre comillas, jueces. El Salmo 82 utiliza solamente vocabularios referente a la función que debían hacer o debían realizar los shofetim, los defensores, jueces, los Elohim, aquellos que la Torá los menciona como jueces del pueblo, los defensores del pueblo. El Salmo 82 utiliza desde el verso 1 al verbo shafat, aparece allí shafat. Él dice que allí se ponen de pie los Elohim. Entonces, allí no habla de Elohim como dioses, sino que el contexto del Salmo 82 es un vocabulario referente solamente a los shofetim, a los jueces de Israel, es decir, a los defensores de Israel. Y el Salmo 82 utiliza varias veces el verbo shafat en la misma conjugación, kal. También, por ejemplo, en el verso 3, en el Salmo 82, verso 3, se utiliza la Torá de Levítico 19, la Torá de Levítico 19, verso 15, por ejemplo, donde se habla del dal que es como que el menesteroso, el pobre, ¿no? El que es, ustedes saben, ¿no? El pobre, el que está indefenso, el pobre, el dal, utiliza el Salmo 82, verso 3, la Torá de Levítico 19, verso 15. También el mismo Salmo, vamos a ver acá un segundito si aparece también acá el Salmo 82, sí, el verso 3, sobre todo, el verso 3 utiliza la Torá de Levítico 19, verso 15, utiliza, por ejemplo, la Torá de Éxodo 23 y otros versos de la Torá lo utilizan en el Salmo 82, porque eran las funciones que los Elohim, los defensores, los que juzgaban, habían dejado de realizar. El Salmo 82 es una denuncia. El Salmo 82 es una denuncia a esos defensores, a esos shofetim, a esos Elohim, a esos jueces que habían dejado de ayudar al pueblo, que habían dejado de defender, y por eso el Salmo 82 se refiere a ellos. Son vocabularios únicamente dirigidos hacia los shofetim, hacia los defensores o jueces de Israel. Ahora bien, en el caso del texto hebreo, de la traducción del texto hebreo de Jueces, capítulo 4, verso 4, que estamos tratando,
Yo mencionaba en un principio que aquí este verso 4, la traducción donde dice el texto hebreo, Udevorá Isha Neviá Eshet Lapidot Hi Shofetá et Yisrael Baet Jaji. Yo lo he traducido de esta forma y he mencionado incluso desde un principio que este verso 4 es una oración bimembre con casus pendens. Vamos a explicar eso enseguida. Entonces, aquí la traducción, yo he propuesto esto. Vamos a dar las pruebas por qué motivo y por qué difiere la traducción que yo he propuesto del resto de traducciones. Dice acá, entonces, ahora bien, Débora o Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, ella era la que defendía a Israel en aquel tiempo. Nótese cómo la traducción, por supuesto, en la palabra shofetá, que ya hemos hecho el análisis morfológico, sí difiere del resto de traducciones claramente porque no hemos traducido como que ella era una gobernadora o era una jueza, sino que hemos traducido este participio activo femenino singular, shofetá, como una acción repetida. También cabe resaltar, y yo quiero que observen esto que van a ver enseguida. Notes aquí, por favor, que yo he encerrado estas formas verbales conocidas como Vayik-Tol. Aquí, por ejemplo, en Vayosifu o Vayosifu, por ejemplo, entre el resto de Vayik-Tols. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Aquí el verso 4, la traducción que yo he propuesto, repito, es ahora bien, Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, ella era la que defendía. Nótese cómo este participio activo femenino singular de la conjugación cal lo he traducido, shofetá, lo he traducido como una acción repetida. ¿Por qué sucede esto? Porque este verso 4, además de ser una oración bimembre con casus pendens, también ha interrumpido un contexto narrativo regido, dominado por formas verbales Vayik-Tol. Hemos dicho varias veces en varios estudios que el Vayik-Tol es el signo macrosintáctico de la narración hebrea de la Biblia o del hebreo clásico. El Vayik-Tol, cuando hay cadenas de Vayik-Tol, grupos de Vayik-Tol dominando un contexto, como lo vemos aquí en pantalla, sobre todo ocupando la primera posición de la oración, aparece en el inicio del contexto, sabemos entonces que el contexto es narrativo, que el autor está narrando algo. El autor está contando una historia y gramaticalmente, el autor en la Biblia hebrea para narrar algo, para contar una historia, utiliza las formas verbales conocidas como Vayik-Tol. Y vemos que en el verso 4, incluso unas pequeñas estrofas antes, pero sobre todo en el verso 4, la cadena de Vayik-Tols narrativos ha sido interrumpida por Udevorá y Shanevia Eshet Lapidot, Hi Shofetá et Yisrael Baet Jaji. Ha sido interrumpida la cadena de Vayik-Tols narrativos. Y cuando el contexto narrativo es interrumpido por construcciones diferentes al Vayik-Tol, quiere decir que el autor quiere explicar algo, quiere dirigirse al público para explicar algo, para hacer un comentario. Ya no está utilizando formas verbales narrativas, Vayik-Tol, como ven aquí en el verso 4, sino que ya el autor ha interrumpido la cadena narrativa de Vayik-Tols, ha utilizado otras construcciones diferentes a las del Vayik-Tol, otras construcciones gramaticales, en este caso una oración bimembre con casus pendens, ha interrumpido la narración para explicar algo, para comentar algo, para decir algo histórico, para decirle algo al público y entienda mejor la narración, que ustedes ven, la narración continúa aquí claramente en Vayalú. Y aquí vemos que siguen habiendo otras formas verbales Vayik-Tol, porque se retoma la narración en el verso 5 o en parte del verso 5 se retoma la narración, que ha sido interrumpida casi desde el verso 4. Por ese motivo, hemos traducido Hi Shofetá, como que ella era la que defendía. Esa acción repetida es lo que sucede con los participios activos. Los participios activos generalmente cuando interrumpen una cadena de Vayik-Tols narrativos. El participio activo se traduce como una acción repetida, así como el Yik-Tol imperfecto cuando también interrumpe una cadena de Vayik-Tols narrativos. Expresan una acción repetida.
una forma que el autor utiliza para explicarle al público lo que se está narrando y lo que luego se seguirá contando, narrando. Ahora, aquí tenemos entonces en el verso 4, yo mencioné, el verso 4 es claramente una oración bimembre con casus pendens. Sabemos que es una construcción de comentario, no es parte directa de la narración histórica, sino que ha interrumpido la narración de Valley-Talks para explicar algo al público y así entender mejor la narración misma. Pero, repito, esta es una oración bimembre con casus pendens. ¿Cómo sabemos eso? Nótese que estas formas, estos sustantivos, estas palabras como Udeborah, Isha, Neviah, Eshet, Lapidot, son sustantivos, algunos con sus adjetivos, otros como casos genitivos, pero son sustantivos. En esta parte de la oración del verso 4 carece de verbo, no hay verbo. Entonces vemos solamente formas nominales que al parecer están al inicio de la oración. Pero vemos aquí que aparece un pronombre, el pronombre he, y el participio activo femenino singular de la conjugación kal shofetá. Entonces, eso ya es una indicación de que esta parte de la oración, Udeborah, Isha, Neviah, Eshet, Lapidot, esta parte de la oración está esperando conectarse con el resto de la oración. Y eso lo sabemos porque está utilizando este pronombre retrospectivo femenino singular, he, lo está utilizando como un conector para desplazarse al resto de la oración. Eso es una oración bimembre con casus pendens. El casus pendens en este caso sería solamente, ahora bien, Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot. Eso es un casus pendens. Un casus pendens prácticamente no ocupa el primer lugar de la oración, sino que está fuera de la oración. Está fuera de ella, está en extraposición. Normalmente hay el casus pendens, como en este caso Udeborah y Neviah, Eshet Lapidot. Por lo general, en el casus pendens, lo que hace el casus pendens es, se alude al casus pendens de nuevo mediante un pronombre retrospectivo de referencia. La función del casus pendens no es, por ejemplo, enfatizar la parte nominal de la oración que aparece al comienzo. En realidad, el casus pendens señala el tema a tratar. Fíjense aquí, por ejemplo, miren acá, el casus pendens es Udeborah, Isha, Neviah, Eshet, Lapidot. El autor está señalando el tema a tratar con estas formas nominales Udeborah, Isha, Neviah, Eshet, Lapidot. El autor está señalando el tema a tratar, diciéndote algo o señalando el tema a tratar que es de Débora. Mira, Débora, ok, ahora bien, Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, ¿y qué hace acá? El autor lo conecta con el pronombre femenino singular he, que aparece aquí, he más el participio activo femenino singular de la conjugación kal shofetá. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el casus pendens es simplemente la parte nominal, los sustantivos que carecen de verbo, formas que el autor utiliza para señalar un tema a tratar, y luego conectar esa parte nominal que está en extraposición, conectarlo con el pronombre retrospectivo he y el participio activo. Eso es lo que sucede con el caso de la oración bimembre con casus pendens. Atención aquí, lo que tenemos en esta sintaxis de hebreo clásico, de hebreo bíblico acerca de la oración bimembre. Nótese lo que dice acá. Dice que podemos afirmar que el casus pendens puede ser identificado claramente cuando se verifica una de estas dos estructuras sintácticas fundamentales. Miren, la primera estructura sintáctica para reconocer el casus pendens es esto. Fíjense que aparece aquí. Primero, nombre, que puede ser un sustantivo o un adverbio, alguna forma nominal. Le continúa una forma nominal, X, otra forma nominal. Y luego le continúa un verbo finito o un participio con artículo, o a veces sin artículo también. Y miren acá, por ejemplo, tenemos las siguientes construcciones pertenecen a la primera estructura sintáctica. Lo que van a ver enseguida son las formas de cómo reconocer el casus pendens, esa parte nominal de la oración que señala el tema a tratar. Entonces, una de las formas de identificarlo aquí aparece, miren, nombre, casus pendens. En la oración hebrea encontrarán así, tal cual, sustantivo o nombre, casus pendens. Pueden ser sintagmas nominales,
simplemente formas que carecen de verbo como tal, y le continúa a esa forma nominal carente de verbo, por supuesto, le continúa un pronombre personal independiente más un participio con artículo, en algunas ocasiones sin artículo también. Y también vemos acá lo mismo, más asher más katal. Aquí vemos las diversas formas de cómo reconocer el casus pendens en una oración bimembre hebrea. El ejemplo que tenemos aquí abajo del casus pendens va a ayudarnos bastante. Notes el ejemplo comparándolo con lo que van a ver enseguida, o con lo que ya vieron, mejor dicho, en el verso 4. Fíjense que aquí en Udeborá, Isha, Nebiá, Eshet, Lapidot, no hay verbo, carece de verbo, son sintagmas nominales, formas nominales, no hay ni un solo verbo. La forma verbal aparente aparece recién acá en Shofetá. Pero esta primera parte de la oración, donde incluso está el acento disyuntivo abnaj en lapidot, esa parte de la oración carece de verbos, son formas nominales, son sintagmas nominales, no tienen ningún solo verbo. Asimismo sucede acá, mis hermanos, atención a eso. Miren lo que aparece acá. En Génesis 24, verso 7, nos dan el ejemplo. Aquí la gramática nos está dando un ejemplo referente a la oración bimembre con casus pendens, utilizando las maneras o los pasos para reconocer el casus pendens. Y vemos el ejemplo aquí abajo, idéntico al texto hebreo de Jueces 4, verso 4. Dice, Adonai Elohe Hashamayim. Y luego dice, Hu Yishlach. Y miren lo que aquí el autor de esta obra ha traducido. Dice, Yahvé, Dios del cielo, es el que enviará. Es el que enviará. Nótese que, repito aquí, en Adonai, Dios de los cielos, no hay ni un solo verbo, son formas nominales, de hecho son casos genitivos. Caso genitivo son formas nominales carentes de verbo, aquí no hay ni un solo verbo. En Adonai, Elohe, Hashamayim, no hay ni un solo verbo, ni uno solo. Pero esta parte de la oración queda pendiente, es un casus pendens, queda pendiente y necesita un conector para poder desplazarse al resto de la oración y complementarse. Y para eso el autor ha utilizado un pronombre retrospectivo, hu, masculino, por supuesto. Y aquí vemos el tiempo imperfecto o yictot de la conjugación kal del verbo shalach, yishlach. Entonces aparece aquí Adonai, Dios del cielo o Dios de los cielos, es el que enviará. Miren el ejemplo que ha tratado el autor siguiendo los pasos para reconocer la oración bimembre con casus pendens. Es idéntica a la construcción que vemos en el texto hebreo de Jueces capítulo 4, verso 4. Por ese motivo, la traducción la hemos hecho como la escucharon hace un rato. Udeborá, Isha, Nebiá, Eshet Lapidot, Hi Shofetá et Yisrael Baet Hajim. Traducción, ahora bien, Débora o Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, ella es la que defendía a Israel en aquel tiempo. Ya saben que la acción repetida es diferente al ejemplo que vemos acá, al ejemplo que vemos aquí, en Yishlach, distinto porque, bueno, aquí en Jueces 4, verso 4, en realidad la acción repetida de la forma de participio, shofetá, es porque ha interrumpido un contexto narrativo y es cuando se requiere traducir estas formas como acciones repetidas. Pero la estructura sintáctica en Udeborá, Isha, Nebiá, Eshet Lapidot, Hi, Shofetá, es la misma estructura sintáctica de la oración bimembre con casus pendens según los ejemplos presentados aquí en esta sintaxis. Por ese motivo es que hemos propuesto una traducción distinta al resto de traducciones que popularmente han traducido Jueces 4, verso 4. Lo hemos hecho distinto, hemos dado las pruebas, hemos dicho también por qué motivo se traduce ahí. Son construcciones de comentario, no son narrativas, la sintaxis será distinta, el aspecto y el modo de acción del verbo será distinto. Entonces hemos dado unas pocas pruebas de lo que es esa traducción del texto hebreo de Jueces 4, verso 4. Ustedes ya saben entonces que Débora no era en realidad una gobernadora, un líder. En realidad Débora era una defensora, una que defendía a través de los mishpatim, como lo dice incluso el mismo verso 5, aquí en Jueces 4, verso 5. Dice que, dice acá, Vayalú, Eleja, Bene Israel,
Lan Mishpat, dice acá que los hijos de Israel subieron a ella o hacia ella para el Mishpat. Es porque ella legislaba, emitía juicios, defensorías a través de los Mishpatim. Ya sabemos que la palabra Mishpat o Mishpatim en realidad es una defensoría, un proceso de defensa. Y que Débora era una defensora, una mujer que defendía y era parte de la categoría de los shofetim, de aquellos defensores, esos famosos jueces también categorizados como Elohim. Entonces tenemos eso, hermanos, en el texto hebreo de Jueces 4, verso 4. Entonces sabemos que Débora no era una gobernadora, no era un líder de Israel, simplemente defendía a Israel con los mishpatim. Hermanos, esto es todo por ahora. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo para todos.